Amados hermanos, aún en la escasez, la gratitud sabe que hay un Dios en control, porque está en su trono. Y se cuenta la historia que durante la Gran Depresión en Estados Unidos y durante esta semana de acción de gracias, un pastor visitó a una familia extremadamente pobre. Su casa era pequeña, fría, sin electricidad. Los niños no tenían zapatos. Y el pastor, conmovido, preguntó: ¿y hay algo por lo que ustedes puedan dar gracias a Dios? La madre, con una sonrisa tranquila, respondió: pastor, estamos agradecidos porque, aunque no tenemos mucho en la mesa, Dios sigue estando en su trono. Más tarde el pastor escribió acerca de ella y dijo en su escrito: esa mujer tenía más teología en su gratitud que muchos cristianos que viven en abundancia. Sí, hermanos, la gratitud cristiana tiene raíces teológicas más que emocionales. Y es que la gratitud cristiana no nace de la comodidad, sino de la convicción o convicciones que tenemos acerca de Dios. No depende de lo que cambia, sino de aquel que no cambia. Pero esta verdad no es nueva. La podemos encontrar por toda la Biblia. Y hay una historia en las Escrituras que yo creo que es ejemplar. Y está en Lucas 17. Nos hablan de 10 leprosos, 10 personas leprosas. Eran hombres rechazados por la sociedad. Marcados estaban por el dolor, por las ansiedades de saber que morirían pronto. Pero estos hombres, al ver a Jesús y desde la distancia, ya lo llamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y con una sola orden, Jesús los sana a todos. De repente sus manos cobraron vida, volvieron a tener vida, sus cuerpos tuvieron esperanza de vida, sus cuerpos estaban restaurados. Pero ¿saben qué? Solo uno regresa. Solo uno tiene el deseo, el sentir de regresar con gratitud. Solo uno detiene su camino para regresar, para expresar gratitud y adoración. Pero ¿saben qué? Jesús no olvidó a los otros 9 y preguntó: ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sí, hermanos, 10 recibieron un milagro, pero solo uno respondió con gratitud. 10 fueron sanados, pero solo uno fue transformado realmente en su corazón. Y, amados hermanos, la ingratitud es algo muy natural en los hombres y abunda en el mundo. Pero la gratitud, cuando existe en relación con Dios, sepa usted que es obra de la gracia misma de Dios, que es la única que puede cambiar la naturaleza egoísta del hombre. Y así como ese leproso volvió a Jesús, y así como aquella madre pudo levantar su mirada al cielo a pesar de sus necesidades, con gratitud, así el salmista en el Salmo 95 que hemos leído nos llama a hacer lo mismo. Señores, el Día de Acción de Gracia no nació en la comodidad, sino en la escasez. Aquellos primeros peregrinos no celebraron porque tenían abundancia, sino porque Dios les había preservado en medio de la escasez, en medio de aquellas muertes de muchos. Y se dice que como la mitad de ellos murieron,
por frío, hambre, enfermedades. Hermanos, la gratitud bíblica brota más profundamente en los valles que en las cumbres. No nace del confort, sino de la convicción que nosotros tenemos de Dios. Y con ese espíritu quiero que abramos el Salmo 95 en esta mañana para escuchar cómo Dios nos llama a que brote de nuestro corazón, del corazón redimido, la gratitud. Sí, el Salmo 95 nos dice 3 verdades que moldean o rodean lo que es una gratitud o cómo actúa una gratitud. Vemos primeramente la invitación a la gratitud y se nos dice, venid, aclamemos alegremente. Y no dice que dependiendo de circunstancias, el Señor nos llama a todos, a la congregación, a tener gratitud. Así que este venir no es una invitación casual. Si ustedes notan, es un llamado congregacional a entrar juntos como iglesia, como congregación, a la presencia de Dios con gozo. Pero también es ordenada por Dios, hermanos, y ordenada por Dios para nuestro bien, para nuestro bien. ¿Quién es el que llama realmente aquí a través de David? Aunque no dice específicamente David, pero si ustedes van a Hebreos 4:7 van a encontrar que hace referencia a este salmo como que fue David quien lo dijo. Pero realmente el llamado de Dios a través de David es a que nosotros seamos agradecidos. Y quiero que sepa que en la doctrina bautista reformada recordamos que la adoración y la alabanza no es inventada por el hombre, es ordenada y guiada por el mismo Dios. Por tanto, la gratitud no es opcional. Si usted lo piensa bien, no es nada opcional, es una respuesta natural de aquel que tiene un corazón redimido bajo este nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, lo cual quiere decir que no puede dejar de ser agradecido a Dios. Y es por la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz, la que nos hace a nosotros que Dios acepte nuestra gratitud y nos dé razón para entonces adorarle con gratitud. Pero sí, la demanda para nuestro bien, sí, hermanos, porque la gratitud es como una medicina al alma, ¿no creen ustedes? Hagan la comparación, cómo es el alma del ingrato, cómo es el alma del que es agradecido. Saben que el que no sabe agradecer, sin saberlo, se llena del pecado que más fácil se esconde. Y ese pecado se llama amargura, porque es muy fácil justificarla. Pero la gratitud tiene efectos espirituales, efectos emocionales y tiene efectos prácticos. Por ejemplo, los efectos espirituales nos conecta con Dios. Usted está agradecido, realmente usted se conecta con Dios. Al agradecer reconocemos que todo lo que tenemos, todo, proviene ¿de quién? De nuestro Dios. Y esto nos llena de paz y de confianza, porque sabemos que Él es el que tiene el control de todo. Pero también fortalece la fe, porque la gratitud nos recuerda las obras pasadas. El que es agradecido no es olvidadizo. Recuerda las obras de Dios, recuerda la palabra de Dios, recuerda las promesas de Dios, y eso lo que hace es que aumenta la esperanza. No solo en lo que hará Dios conmigo hoy, sino en el futuro. Pero también en lo espiritual purifica el corazón, porque un espíritu agradecido desplaza la queja. Piense bien para que usted vea. Un espíritu agradecido desplaza el resentimiento. No deja espacio para otra cosa que no es el gozo y la adoración a Dios. Pero también les dije que tiene efectos emocionales, porque reduce la ansiedad. Y miren que hay gente ansiosa en esta vida, y fácilmente nos ponemos ansiosos por cualquier cosa. Pero al enfocarlo en lo que sí tenemos como provisión de Dios, disminuye
la preocupación de lo que pensamos que nos falta. Y más bien aumenta la alegría, porque la gratitud nos ayuda a saborear aquellos momentos que Dios nos da, esos pequeños momentos que a veces pensamos que no es muy significante. Son detalles de la vida, pero que nos dan satisfacción. Fortalece también las relaciones. Piense para que usted vea, la persona que es muy agradecida, fortalece relaciones porque expresamos gratitud hacia otros. Y eso nos conecta. Creamos vínculos profundos y saludables. Pero como les dije, también tiene efectos prácticos, ¿no? Cambia las perspectivas, nos enseña a ver las oportunidades en medio de las pruebas. Nos motiva también a servir en forma práctica, que es agradecido, tiene una tendencia a servir, a ayudar, tiene un corazón que realmente se convierte en una persona generosa y servicial. Y fomenta la resiliencia, porque la gratitud nos da fuerza al enfrentarnos a las dificultades con la esperanza en ese Dios que todo lo provee y que tiene control de todo. Pero noten que el salmista no dice, si te sientes agradecido, entonces ven. No dice eso. Él dice, ven y aclama. Ven y aclama. Pero el venir es un acto de obediencia. Porque lo que quiere decir esto es que la gratitud bíblica, la gratitud práctica, es realmente obediente. Es obediente. Y hermanos, Dios no solo nos llama a nosotros o nos invita a venir, sino también nos muestra hacia quién está dirigida esta gratitud y cómo debemos de ser agradecidos. En segundo lugar, hermanos, quiero decirles que está hacia una dirección. Es muy sencillo. La dirección de la gratitud dice, aclamemos alegremente, ¿a quién? A Jehová. Ahí está. El mundo dice, sea agradecido por todo lo que tienes. Eso es fácil y todo el mundo lo dice. Pero la Biblia dice, sea agradecido a Dios, quien te dio lo que tienes, sea poco, sea mucho. Hay una diferencia. La gratitud tiene un destinario, mis queridos hermanos, y es Jehová Dios. Tiene una dirección definida, es Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice, porque de Él son todas las cosas, y por Él son todas las cosas, y para Él, diga conmigo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo, mi querido amigo y hermano, tiene su origen, tiene su propósito, tiene su destino en Dios. Dice la palabra misma en 1 Corintios 8, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual ¿qué? Proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual ¿qué? Son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Hermano, toda la creación realmente demuestra que todo es de Dios y para Dios, y que dependemos de Dios, dependemos de Jesucristo para la vida eterna. Y por eso, y por esa razón es que la verdadera gratitud no es introspectiva, es teocéntrica. No está hacia uno, sino hacia Dios. No celebra su propia habilidad humana, sino la habilidad misma de Dios en salvarnos a nosotros y en hacer todo lo que Él hace por nosotros y en nosotros. O sea que no exaltamos el mérito humano, sino la gracia soberana de nuestro Dios. Si eres salvo por la gracia de Dios, entonces Cristo es la mayor razón para agradecerle. Saben que un cristiano puede decir con toda confianza, si Cristo ya me dio su vida, todo lo demás
es gracia sobre gracia. La gratitud no flota, hermanos, en el aire, tiene destino, tiene nombre, tiene fundamento. Es Jehová Dios, nuestro Padre celestial en Jesucristo. Y si nos preguntamos por qué agradecerle, cuál es la base, bueno, yo sé que tendríamos muchas razones, empezando con la obra de Cristo, pero fíjense que el salmista nos lleva entonces a ese fundamento, hace hincapié en esa grandeza incomparable de Dios. Y es la razón realmente de la gratitud. Dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí encontramos realmente el pilar que sostiene toda acción de gracia. Toda acción de gracia genuina, por supuesto. Es decir, Dios es infinitamente grande en su esencia. Es decir, sin medida, usted y yo, nadie, ningún ser creado puede medir la grandeza de Dios. Él no necesita nada, pero lo sostiene todo. Él no depende del mundo, pero sostiene al mundo. Es sin medida en santidad, en amor, en misericordia, ¿verdad? Así que Dios es Rey en su soberanía, siendo grande es Rey en su soberanía. Gobierna sobre lo visible y lo invisible. Nada entra en tu vida, querido amigo, querido hermano, sin pasar por las manos de Dios. Dios es supremo sobre todos los dioses. Y estamos diciendo dioses con minúscula, porque no hay otros dioses con mayúscula. Y esto es lo que nos da a nosotros una confianza plena realmente en medio de las pruebas, que tenemos a un Dios grande, un Dios soberano, un Dios supremo. O sea que no hay circunstancias, no hay enfermedades, no hay gobiernos, no hay potestad que realmente pueda rivalizar a Dios o contra Dios. Isaías 46 es un gran pasaje, hermoso pasaje, que nos dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Es como diciendo, no seamos olvidadizos, porque el que es agradecido no es olvidadizo. Dice, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. Y luego dice, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré ¿qué? Todo lo que quiero. Totalmente soberano y poderoso. La doctrina bautista reformada afirma esta gran verdad de que Dios es absolutamente soberano, y esa soberanía hace posible el agradecimiento en todo. O sea que no agradecemos solo cuando entendemos las cosas, aun cuando no las entendemos. No agradecemos solo cuando las cosas nos van bien, sino aun cuando las cosas no nos van muy bien. Agradecemos porque el Dios que reina no cambia. Las circunstancias sí, pero ese Dios no cambia. Y su amor no cambia hacia nosotros. Así que, ¿cómo responderemos hoy, querido amigo, querido hermano? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder hoy, aquí, ahora, a esta gran verdad? Yo diría, con gratitud práctica. Tenemos que ser agradecidos a Dios, ¿verdad? Agradecerle al Señor de alguna forma práctica por su gracia, no solo por los bienes que nos ha dado, porque ustedes saben que los bienes cambian. Hoy tenemos y mañana puede que no tengamos. Pero quien te salvó permanecerá. Agradece también en las pruebas. En las pruebas. Yo sé que es difícil, ¿no? Y todos tenemos pruebas. Las pruebas vienen. Pero hay que agradecerlo porque Dios no ha soltado su control. Nosotros tenemos un cuadro en uno de los pasillos. Y siempre que salgo de mi cuarto y miro hacia adelante, dice allí, Dios está en control.
Y es real. Él está en control. No ha soltado ni soltará el control. A veces Dios remueve en nuestra vida aquello que son cosas temporales, pero nos lo hace para recordarnos las cosas que son eternas, las que verdaderamente permanecen. Agradece como acto de guerra espiritual. ¿Lo habías visto así? Ser agradecido a Dios es una forma de pelear esta buena batalla de fe. ¿Saben por qué? Porque la gratitud aplasta la queja, aplasta la inconformidad, aplasta la ingratitud y desafía, mis queridos hermanos, la duda y debilita al enemigo. Cuán importante es ser agradecido. Agradece por la cruz. Todo creyente puede decir, si Dios no me diera nada más, ni una cosa más, en Cristo tengo todo, porque no merezco nada. Permítanme, hermanos, concluir. Hoy Dios nos llama con la misma palabra del salmista. Venid, venid. Ven con gratitud profunda, no superficial. Ven con gratitud centrada en Dios, en nuestro Padre Celestial, en su soberanía, no en las circunstancias que nos rodean, que a veces nos afligen. Ven con gratitud por su salvación, no solo por las provisiones que tenemos, porque su grandeza siempre supera cualquiera de nuestras temporadas. Que nuestro gran Dios nos guíe en este día y que siempre nos guíe y guíe nuestros corazones de tal manera que cada día brote de nosotros hacia Él gratitud, con alabanza, pero también con acciones y con actitudes, para que en todo Él sea glorificado.